A continuación, escucharemos al doctor Freddy Hernando Ibarra Martínez, abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Nariño y especialista en instituciones jurídico-políticas y Derecho Público de la Universidad Nacional de Colombia y Universidad de Nariño. Ha sido profesor universitario, magistrado encargado y magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado en temas de Derecho Público. Actualmente es magistrado de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El doctor Ibarra hablará sobre la aplicación de principios rectores en la actuación administrativa. Adelante y bienvenido, doctor. Reciban todos ustedes un cordial saludo y la expresión de mi agradecimiento por la organización de este evento, en haber tenido una inmensa generosidad en invitarme a participar de estas discusiones que nos interesan a todos, quienes tenemos que trajinar en el día a día con la cosa pública. Lo primero que debo manifestar es que las opiniones que aquí voy a expresar corresponden y comprometen, por supuesto, única y exclusivamente mi opinión estrictamente personal. Eso significa que no les va a hablar el magistrado del tribunal, sino que les va a hablar el profesor Freddy Ibarra nada más. No tengo esa toga del Consejo de Estado que muestra la fotografía, porque ese no soy yo. Digo esto porque la hora ya es apremiante, de manera que ya han tenido suficiente toda esta larga mañana con unas muy interesantes y agudas exposiciones, de manera que yo no les voy a dañar el almuerzo y más bien simplemente les voy a compartir unas inquietudes en relación con los principios generales que rigen la actuación administrativa. Es un tema que podría ser fácil o difícil. Fácil porque uno dice, bueno, pues todo el mundo hablamos de los principios generales y termina uno diciendo nada. Y difícil porque lo ponen a uno a concretar y le dicen, bueno, y si es que eso es un tema de buena fe, es un tema de confianza legítima. Ya nos decía ahora el doctor William Barrera en algunos momentos de la intervención, oiga, este es un principio esta es una cosa de interés público, esta es una cosa de confianza legítima, de debido proceso, y entonces a uno le ponen a preguntar, ¿y qué es buena fe? ¿Y qué es confianza legítima? ¿Y qué es interés público? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo como ciudadano de a pie? Y ahí a veces tenemos dificultades. Entonces, este tema de los principios rectores de la actuación administrativa, pues por supuesto que tiene que ver de manera sustancial, directa y permanente con la vida del ciudadano. Con la vida del ciudadano de a pie de todos los días, que tiene una interrelación por distintas causas X, Y, Z con la administración pública, de nivel municipal, departamental o nacional, en donde hay dos extremos de esa relación, de esa ecuación. Por una parte, el ciudadano, a quien el ordenamiento jurídico le reconoce unos derechos y unas libertades, y por la otra está la administración pública, prevalida de unas prerrogativas de poder público. Y cuando la administración ejerce ese poder público, en este caso por la vía de la función administrativa, estamos ante la posibilidad cierta y diaria de que los derechos y las libertades del ciudadano puedan ser violentadas, puedan ser quebrantadas, puedan ser desconocidas, todos los días. Y eso le pasa al ciudadano de a pie, a todos, contratista y no contratista, al ciudadano de a pie. Y entonces, para tratar de darnos unas de garantías a este escenario, el ordenamiento jurídico, la ley y ahora la Constitución, pues ha consagrado unos principios rectores, unos postulados máximos que son rectores de la actividad del Estado, en este caso de la administración pública, conforme a los cuales debe adecuar y rituar toda su actividad.
en orden a que el ejercicio del poder, el ejercicio de la función administrativa, no sea caprichosa, no sea arbitraria, no sea abusiva y, por supuesto, respete los derechos y libertades y por esa vía realice los fines esenciales del Estado. Si miramos hoy Constitución, artículo primero, gústenos o no, por supuesto, no es un tema de gusto, es un asunto de definición constitucional, de mandato constitucional. Se supone que esta cosa llamada locombia es Estado Social de Derecho. Y esa es una forma de concepción jurídico-política de organización de la sociedad, bajo la égida de unos precisos principios, entre otros: participación democrática, pluralismo político, responsabilidad patrimonial del Estado, contractual y extracontractual, etc. Y tiene como égida igualmente la consecución de unos precisos fines, entre otros, el preámbulo: justicia social y dignidad humana. Artículo segundo: la garantía, protección efectivos de los derechos y libertades del ciudadano. Artículo 365, prestación efectiva de los servicios públicos, entre muchos otros. Pero el ciudadano de a pie pareciera estar inerme. Entonces el ordenamiento jurídico le da unas garantías, que hubo necesidad de explicitarlas. ¿Por qué? Porque se ha discutido hasta hoy, que es la tesis central que vengo a plantear, a pesar de que el ordenamiento jurídico consagre unos principios rectores, unos postulados máximos de orientación de la actuación de la administración, que no se cumplen. Y entonces nos dio por incorporarlos al derecho positivo, inicialmente a la ley. Así, por ejemplo, yo no le digo en el anterior código, sino en el viejo código, el decreto 01 del 84, porque todavía sigue vigente, todas las actuaciones administrativas que iniciaron antes del 2 de julio de 2012 deberán rituarse con esa normatividad, y los procesos judiciales sobre esos actos, sobre esas actuaciones que se hayan tramitado, pues hay que judicializarlas, hay que juzgarlas con base en las normas de esa época, de manera que seguiremos por lo menos unos 10, 15 años más con todo el retraso que presenta pese a la labor titánica del Consejo de Estado. Y entonces el artículo 4 ahí consagró unos principios. El artículo 3, perdón. Y ahora el nuevo código, la ley 1437 de 2011, hace lo propio. Pero no le creíamos y no se cumplía. Y entonces aplicamos ya no solo el fetichismo legal, sino el fetichismo constitucional, que para que esto se cumpla hay que llevarlo a la Constitución, y entonces nos llevaron allá al artículo 209. Y ahí en el 209 tenemos unos principios rectores del ejercicio de la función administrativa: celeridad, eficacia, eficiencia, moralidad administrativa, publicidad, contradicción, etc. Pero nos vamos quedando con unos principios rectores todavía más medulares. Por ejemplo, debido proceso. Y entonces se pensaba antes de la Constitución del 91 que el principio del debido proceso, una garantía, que esa solo era para las actuaciones judiciales, cuando es lo más falso del mundo. Siempre debió estar en un Estado de Derecho como principio rector de la actuación del Estado en cualquiera de las ramas de poder, en cualquiera de los órganos de poder y en cualquiera del ejercicio de las funciones estatales. Y si no, ¿cómo o por qué se declara, por ejemplo, una de las grandes causas para declarar inconstitucionales normas legislativas? Pues violación del debido proceso por vicios de forma, y allí siempre ha estado, con acción de constitucionalidad desde 1910. En materia judicial, claro, por supuesto, el debido proceso, derecho de defensa, contradicción, etcétera, y también en materia administrativa. Pero se pensaba que no. Y entonces eso nos llevó a que llegáramos lleváramos, por ejemplo, el principio del debido proceso al artículo 29 constitucional. Y entonces ahora sí, como que ya no ponemos en duda de que esto hay que aplicarlo también a la función administrativa, donde nos dice que el debido proceso se aplicará a las actuaciones judiciales y también a las actuaciones administrativas. Y allí vienen unos principios. Y vamos a ver la dificultad que tenemos, si se reconocen o no, si se aplican o no, y cómo es que se aplican. En ese contexto, entonces, en el anterior código, o mejor, en el viejo código, el decreto 01 del 84, se consagraban allí unos principios rectores de la actuación administrativa, y ahora lo propio hace la ley 1437 de 2011, algunos de los cuales inclusive fueron llevados a canon constitucional en el artículo 29 y otros en el artículo 209 constitucional. Veamos si se aplican o no y cómo. Hablemos, por ejemplo, del debido proceso.
El debido proceso como que no hemos puesto en mayor discusión su aplicación en el terreno de la actuación judicial. Un conjunto de garantías, unos principios cardinales para la actuación del juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, cuya pretermisión o incumplimiento conllevarían a la invalidez o a la nulidad de lo actuado por el juez. Con unas garantías específicas como, por ejemplo, doble instancia, juez natural, principio de legalidad de la falta, principio de legalidad de la sanción, non reformatio impeius, principio de favorabilidad, principio de contradicción, derecho de defensa, derecho a estar asistido de un abogado, etc. Y la pregunta es, oiga, ¿y esas garantías, esos principios también se deben aplicar a la actuación administrativa? Y entonces, pese a lo que pudiera uno pensar a primera vista, pues resulta que hay quienes dicen que no, incluida la jurisprudencia. ¿Qué pienso yo? Ese mandato del artículo 90 constitucional, a mi modo de ver, es claro, es expreso y es concreto. El debido proceso se aplica a las actuaciones judiciales y también a las actuaciones administrativas. Me parece que más claro no puede cantar un gallo. Y ahí a renglón seguido del artículo 29 vienen unos principios que lo desarrollan, ese derecho constitucional de carácter fundamental. Y cuando vamos a aplicar esos principios específicos o esas aplicaciones explícitas, pues viene el problema, porque la jurisprudencia viene diciendo que a veces sí y que a veces no. Sobre el particular resulta de especial ilustración, vale la pena revisar una sentencia de 10 de noviembre del año 2005 de la sección tercera del Consejo de Estado, con ponencia del doctor Alira Hernández Enríquez, en donde miren, en síntesis, ¿qué se dijo? Todos esos principios y derechos que integran esa garantía máxima llamada en su conjunto debido proceso deben ser aplicados también a los procedimientos administrativos. ¿Por qué? Porque el mandato constitucional del artículo 90 sobre el particular es expreso, es claro e inequívoco. Y eso contiene entonces todo un conjunto de garantías de protección del ciudadano en cuanto a sus derechos y libertades. El constituyente no distinguió, hay que aplicar un principio de hermenéutica universal. Si la norma no distingue, al intérprete no le es dado distinguir. Sin embargo, acogiendo lo que sobre el particular expone la doctrina extranjera, la jurisprudencia ha dicho, mire, algunas de esas garantías son de aplicación absoluta y completa, aunque hay algunas otras que no, que hay que aplicarlas con ciertos matices. Por ejemplo, no tiene discusión y hay que aplicarlos de manera completa y absoluta, garantías como, por ejemplo, a ser investigado y sancionado por autoridad competente, a que se observen las fórmulas propias del procedimiento, a que no se delate injustificadamente el procedimiento, a la presunción de inocencia, la posibilidad de controvertir las pruebas, que se tome por nula la prueba obtenida con violación del debido proceso, el derecho de defensa, la posibilidad de impugnación de las decisiones, el principio de favorabilidad, el derecho a que se respete el principio non bis in idem, de no ser juzgado y sancionado dos veces por un mismo hecho. Esas, se dice, son de aplicación absoluta y completa. En cambio hay otros que no, como por ejemplo, se aplicarían de una forma un tanto relativa, como por ejemplo el principio de legalidad de la falta, el principio de legalidad de la sanción y la posibilidad de estar asistido por un profesional del derecho. Me dirán, pero eso es inconstitucional. No. Ya la Corte Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse, por ejemplo, sobre ese punto, en materia del principio de legalidad, de la falta y de la sanción, en materias cambiarias, por ejemplo. En sentencias de constitucionalidad que han hecho tránsito a cosa juzgada constitucional con efectos erga omnes, ha reconocido la competencia que tiene, por ejemplo, el Banco de la República para que a través de circulares generales pueda tipificar infracciones cambiarias por violación del estatuto cambiario y que al propio tiempo defina las sanciones. Y eso lo ha declarado constitucional. ¿Por qué? Porque ahí está en juego un principio mayor. Es el principio de la certeza, la seguridad y la confiabilidad de la economía en su conjunto.
que es muy susceptible al más mínimo detalle, al más mínimo tropiezo, en donde se pierda la confianza ciudadana, se derrumba la economía. Y entonces para eso la autoridad administrativa está investida de facultad, así lo ha dicho la Corte Constitucional, para tipificar algunas de esas infracciones y señalar al propio tiempo cuál es la sanción a imponer. Luego, esas sanciones no necesariamente tienen que estar previstas en ley del Congreso, ni en decreto con fuerza material de ley. Miren entonces cómo se vuelve un tanto relativo ese principio de legalidad de la falta y de legalidad de la sanción. Lo mismo de estar asistido en una actuación administrativa, así fuera de carácter sancionatorio, por ejemplo, por contravención urbanística, a estar asistido de un abogado, no necesariamente. El administrador puede asistir por sí solo. Esas actuaciones administrativas que conforman los artículos 4 del viejo código, 4 del nuevo código, tienen 4 orígenes: el ejercicio del derecho de petición en interés general, el ejercicio del derecho de petición en interés particular, las actuaciones de la administración en cumplimiento de un deber de carácter oficioso y las actuaciones que puede desarrollar el administrado, el ciudadano ante la autoridad en cumplimiento de un deber legal. En todas ellas hay un haz de garantías, hay un conjunto de principios que lo rigen. Aplicaciones específicas, por ejemplo, se practica mucho, lo vemos todos los días en estrados judiciales. Aquí les hablo simplemente como el que conoce simplemente o que ha visto algo de algunas decisiones judiciales. Todos los días se demanda a la administración pública, le demandan la nulidad, la legalidad de sus actos, de sus decisiones, porque, por ejemplo, ha violado el debido proceso. Y le ha violado el debido proceso porque no le ha notificado, no le ha comunicado al administrado el inicio de la actuación, sin cumplimiento de interés legal, en cumplimiento de un deber legal, en una petición de interés general, una petición en interés particular o de oficio, por ejemplo, a terceros interesados. Y cuando llega la decisión, esa decisión lo va a vincular al tercero, que nunca fue vinculado. Y entonces la administración, ¿cómo se suele defender? Ineficazmente. Dice, no, que aquí no hay violación del debido proceso, aquí tuvo todo el derecho a la defensa y a la contradicción. Tanto es así, mire, que una vez le notificamos la decisión, pues interpuso los recursos en vía gubernativa, reposición y apelación, e inclusive interpuso queja, porque se le había rechazado la apelación, de manera que, mire, aquí tuvo la oportunidad para defenderse. Pues no es así. La oportunidad del derecho de defensa y contradicción tiene que ser en tiempo real, es decir, desde el mismo momento del inicio de la actuación, o a partir de ese primer instante en que se advierta que puede haber un tercero interesado, como así lo preveía el viejo código en los artículos 14, 27 y 28, y ahora los artículos 37 y 38 de la ley 1437 de 2011. Esto significa entonces, por ejemplo, para concretar, que el hecho de que pueda estar debidamente acreditado, como el efecto así ocurre, que ese ciudadano que participó en la actuación administrativa, pero solo después de que se profiera la decisión para controvertirla allá en el plano administrativo a través de los recursos, eso no purga, eso no sanea el procedimiento y hay una evidente violación del principio del debido proceso y por lo tanto, por ser una formalidad esencial que no accidental, genera nulidad. Pueden ver, por ejemplo, entre otras sentencias, sentencia T020 del 10 de febrero del 98 de la Corte Constitucional con ponencia del doctor Jorge Arango Mejía. Pueden ver una sentencia del 28 de noviembre de 2002, sección tercera, con ponencia del doctor Ricardo Hoyos Duque del Consejo de Estado. Pueden ver otra del 29 de noviembre de 2006, expediente 16334, con ponencia de quien les habla. Sentencia de 23 de junio de 2010, expediente 16367, con ponencia del doctor Enrique Gil Botero, todas estas de la sección tercera del Consejo de Estado. En materia sancionatoria la cosa sí que es más preocupante, porque resulta que, no obstante que ahora hay una ampliación de esos principios que se reconocen explícitamente en la legislación, Ley 1437-2011, hay una discusión fuerte todavía en la jurisprudencia e inclusive internamente en las distintas secciones del Consejo de Estado, por ejemplo, en relación con la aplicación del principio de la non reformatio imperius. Lo aprendimos desde el pregrado, que si usted está en una actuación administrativa o en una actuación judicial, sancionatoria o no, con mayor razón si es sancionatorio, usted puede controvertir la decisión, puede activar los mecanismos de control de legalidad de la decisión, que son los recursos,
Usted interpone reposición, interpone apelación, y aprendimos desde el pregrado que el apelante único, cuando controvierte la decisión, se entiende interpuesto el recurso de alzada solo en lo desfavorable. Esto significa que no le pueden hacer ni más gravosa ni menos favorable su situación. Que si se trata de que el reconocimiento de un derecho, lo que ganó ya lo ganó, eso ya no lo puede perder, voy por el resto. Y si se trata de una limitación de un derecho o la imposición de una sanción, que no se la pueden hacer mayor, no se la pueden hacer más grave. Así lo aprendimos. Y entonces decimos, no, es que eso es en materia judicial. Y en materia penal, sí, allá funciona. En materia judicial, civil, sí, allá funciona. Y en materia administrativa, no, allá sí no. Y miren, por ejemplo, providencias del Consejo de Estado, después de la Constitución del 91, que establece esas garantías en el artículo 29 constitucional, que dicen que el principio de la no reforma sin imperios, eso solo se aplica en materia judicial y solo en materia penal, más no en materia administrativa. Por ejemplo, pueden ver una sentencia de 6 de julio de 2001 de la sección primera del Consejo de Estado, 2001, o sea, 10 años después de la Constitución. 6 de julio de 2001, expediente 1999-032-0324. Sección primera del Consejo de Estado, magistrada ponente, doctora Olga Inés Navarrete, con un salvamento de voto bien interesante del doctor Camilo Arciniegas Andrade. Esta sentencia confirmó en segunda instancia una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 8 de julio de 2000, que había negado la aplicación del principio de non reformatio in peius en la actuación administrativa. Yo no era magistrado en ese momento del tribunal, ni tampoco de esa sección, lo soy apenas desde el 2004. Y el tribunal dijo, no, eso no se aplica, siguiendo la línea tradicional jurisprudencial del Consejo de Estado. El Consejo de Estado dijo, sí, muy bien, tribunal, eso solo se aplica en materia judicial, esto no opera en materia administrativa, con un desconocimiento clarísimo del mandato del artículo 29 constitucional. Esa sentencia fue objeto de un recurso extraordinario de súplica, y ese recurso extraordinario de súplica debió ser resuelto en su momento por una sentencia del 20 de septiembre de 2005, por una sala transitoria luego de la ley 1385-1395, ya no la sala plena en su conjunto, sino magistrados de las distintas secciones no concernidas en el asunto. Y allí, con ponencia del doctor Héctor Romero Díaz, conjuntamente con los doctores Germán Rodríguez Villamizar y Filemón Jiménez Ochoa, se dijo, sí, efectivamente, eso no se aplica. Solo se aplica en materia judicial, no en materia administrativa. Cuando el canon constitucional es clarísimo. Hoy, ese principio de la no reformatio in peius, hoy sí ya lo encuentran consagrado explícitamente en la ley 1437 de 2011. Sí, profesor, pero es que eso le dirá el alumno o no. Sí, eso es hoy, pero es que antes no, porque no estaba en la ley. Es que no necesitábamos la ley, ya estaba en la Constitución. Y sin embargo hay algunos que todavía aún se resisten a la aplicación del principio de non reformatio in peius. Veamos un tema un poco más polémico, si se permite la expresión, que es el principio de favorabilidad. Y entonces ahí tenemos un pequeño problema, diríamos, de entrada. Revisen el artículo 3º del decreto 01/84 y revisen lo propio artículos 3º, 4º y 5º de la ley 1437 de 2011. Y pregunto, ¿está consagrado allí el principio de favorabilidad? Porque esas normas preceptúan, son principios rectores de las actuaciones administrativas los siguientes. Y allí enlisto una serie de principios. La ley 1437 de 2011 adicionó unos, es más generosa todavía. El problema de las definiciones legales es el siguiente: se puede pecar por exceso o se puede pecar por defecto. A veces incluimos cosas que no deben ser, que no deben estar, que no corresponden, o dejamos de incluir algunas otras que sí deben estar comprendidas en la norma. Pues ese es el caso de los principios. Y entonces ocurre que con el principio de favorabilidad no está. Ni en el 01 del 84 ni en la ley 1437 del 2011 no lo van a encontrar. Como decía Fernando González Pacheco en el programa Animalandia, ese viejísimo de los domingos en la mañana, si lo tiene, tráigalo. Tenía una sección, él daba premios de goodies, chitos, productos de Jack Snacks. Hoy pues dan viajes a Europa y televisores y cosas, pero entonces era chitos y goodies. Si lo tiene, tráigalo. Pues no está. Y entonces, claro,
Viene el operador, eso que dicen ustedes elegantemente, el operador jurídico dice, ese principio, ese sí, qué pena, ese sí no se aplica porque no está en la ley. Hola, pero sí está en la Constitución. La norma permisiva o favorable, aun siendo posterior, prevalece. Sí, claro, doctor Ibarra, pero es que eso es en materia judicial, en materia penal. Pero es que en materia administrativa no. Error. Error inclusive, mire, con un desacato a la tradición jurisprudencial nuestra. Hay una célebre sentencia que siempre se la recomiendo estudiar a los alumnos, que es una sentencia de 7 de marzo de 1985 de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del insigne magistrado para ese momento Manuel Gaona Cruz, que pereció lamentablemente en la toma del Palacio de Justicia. Con ocasión de juzgar una demanda de inconstitucionalidad contra un decreto ley que establecía el reglamento, el estatuto orgánico, mejor, de la Policía Nacional, el estatuto disciplinario de la policía, pues se adentró en el tema del derecho punitivo del Estado. Y entonces hemos creído, nos han vendido la falsa idea de que el derecho punitivo del Estado tiene una sola expresión o materialización, el derecho penal, y que no hay más. Cuando es lo cierto, como bien se puso de presente allí, el derecho sancionador, si se permite mejor coloquialmente, el derecho castigador del Estado, se integra por 5 distintas especies que corresponden a un mismo género, el derecho sancionador o punitivo del Estado. ¿Cuáles son esas 5 especies? 1, el derecho contravencional. 2, el derecho correccional. 3, el derecho disciplinario. 4, el derecho penal. 5, la punición por indignidad política, ahora de moda. 5 distintas especies a las cuales les son inherentes los principios tutelares del debido proceso, como doble instancia, derecho a defensa, contradicción de la prueba, presunción de inocencia, non bis in idem, non reformatio imperius y, entre otros, favorabilidad. Sin embargo, en materia administrativa y aún con ocasión del juzgamiento por la justicia contenciosa administrativa, se ha puesto en tela de juicio que no se puede aplicar. Así lo ha dicho, por ejemplo, el Consejo de Estado, reiteradamente. Voy a citar aquí simplemente para vía de ilustración algunas 2 o 3 sentencias. Por ejemplo, pueden ver una un poco distante en el tiempo. Digamos, por ejemplo, sentencia de 7 de diciembre de 2000, expediente 6434, sección primera, magistrada ponente Olga Inés Navarrete Barrero. Dice, no se aplica el principio de favorabilidad. Eso solo es en materia judicial penal, no en materia administrativa. Otra. Pueden ver una sentencia de 16 de agosto de 2001, expediente 6262, magistrado ponente, sección primera, doctor Gabriel Mendoza Martelo. Pueden ver otra de 2 de octubre de 2003, expediente 1998-00-154, magistrado ponente Camilo Arciniegas Andrade. Y pueden ver otra un poco más reciente, 10 de octubre de 2012, sección primera, expediente 1997-10054, magistrada ponente Elizabeth García, donde al unísono se dice que el principio de favorabilidad como garantía en el procedimiento administrativo no se aplica, que solo es aplicable a los procesos judiciales. En contraste con ello, si ustedes revisan la jurisprudencia, que les gusta y les interesa, por supuesto, si revisan la jurisprudencia de las distintas secciones del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, van a encontrar, por ejemplo, que a diferencia de lo que tradicionalmente ha dicho la sección primera y cuarta, una tesis negativa, la sección tercera, por el contrario, ha dicho, oiga, sí se aplica, como lo dijo en la sentencia de 10 de noviembre del año 2005 que acabé de citar. Así, por ejemplo, ven, 10 de noviembre de 2005, expediente 1996-02184. Sentencia de la Corte Constitucional, C-922 de 29 de agosto de 2001, magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, con ocasión de decidir la constitucionalidad de una norma del decreto 1074 del 99 en materia de un régimen sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias por parte de la DIAN, dijo, oiga, el principio de favorabilidad sí se aplica. Y entonces me dirán, oiga, bueno, y entonces, ¿cómo es que se aplica? ¿Y cómo es que se debe aplicar? Allá en el plano administrativo y luego cuando el juez contencioso administrativo revise la legalidad de esas decisiones. ¿Qué está haciendo el Tribunal Administrativo? Me dirán ustedes.
Pues les cuento. El Tribunal Administrativo, sección primera, subsección B, de la que yo hago parte, sí lo aplica. La subsección A, de la sección primera, del mismo Tribunal Administrativo dice, no se aplica, le pone una veladora a lo que dicen allá en la sección primera y cuarta del Consejo de Estado. Yo en lugar de ponerle al proceso al lado una veladora para que lo alumbre, yo para alumbrar el expediente y la decisión, pues le pongo la Constitución y me dan a luz meridiana. Esas garantías son de ineludible aplicación. La Corte Constitucional, aquí hay que hacer una precisión conceptual. La Corte Constitucional, en esta sentencia de 29 de agosto de 2001, dijo, oiga, sí se aplica el principio de favorabilidad. Sentencia de constitucionalidad que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional con efectos erga omnes. Y ya saben que uno de los casos típicos, constitutivos de vía de hecho, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sentencia T836 de 2004, con ponencia del doctor Marco Gerardo Morroy Cabra, caso tipo de vía de hecho, típico, desacatar las sentencias de constitucionalidad, es vía de hecho. La Corte dijo, sí se aplica, pero ahí hay que hacer una precisión, que eso lo deben estar viviendo todos los días ustedes en su ejercicio funcional en la administración distrital. Alguien pide una licencia de urbanismo, a alguien lo sancionaron por una contravención, alguien pidió el reconocimiento de un derecho, etcétera, cualquier actuación de diversa índole en el plano administrativo. Y tratándose de materia sancionatoria, le aplican la sanción. Según los hechos, verifican la norma, sí, esto está tipificado como infracción, como contravención, esta es la sanción y se la aplico. Pero resulta que con posterioridad a los hechos aparece una norma mucho más favorable, por ejemplo, que disminuye la intensidad de la sanción o que despenaliza la conducta. Dice, ya no es falta, ya no es contravención, pero se la cometió. Entonces dice la Corte, claro, hay que aplicar. Usted cuando cometió el hecho, esa conducta estaba tipificada como infracción y tenía esta sanción. Pero si viene una norma posterior que la despenaliza o le baja la intensidad a la pena, pues usted le tiene que aplicar la norma nueva porque esa es norma más favorable, así sea posterior, artículo 29 constitucional. A eso hay que ponerle un matiz y se lo hemos puesto. En el tribunal hemos sido, lo digo con sencillez, pues hemos sido pioneros en esto, quizá la primera, o no quizá, la primera sentencia donde hemos dicho estas cosas, está en una sentencia del 4 de junio de 2009, de la sección primera, subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente 2002-0807, actor Compañía de Seguros Bolívar. En primera instancia, lamentamos profundamente y especialmente quien les habla, que la sentencia no fuera apelada. Porque le llevamos todo el recorrido jurisprudencial de las distintas secciones del Consejo de Estado, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sala plena y la Corte Constitucional, para demostrar que el principio de favorabilidad se puede y se debe aplicar. Lamentablemente, no se apeló. Quedó allí, quedó en firme la sentencia, por supuesto. Pero sí hay otra, 19 de mayo de 2011, expediente 2007-0205, segunda instancia, igual, aplicamos el principio. Otra de 8 de septiembre de 2016, expediente 2013-00214, igual de segunda instancia. Y hay otras dos de primera instancia que están en apelación en el Consejo de Estado. Y yo estoy ansioso por saber qué va a decir el Consejo de Estado. Y especialmente la sección primera que dice que no se aplica. Con eso que dicen ustedes, hicimos un barrido jurisprudencial y con una carga jurisprudencial, una batería jurisprudencial de este tamaño. Para decir, mire, sí, aunque bastaría simplemente con transcribir el inciso primero del artículo 29 constitucional. De manera que hay que esperar qué dice allí el Consejo de Estado sobre ese particular. ¿El matiz cuál es? El matiz es el siguiente. Es una regla de oro que nos viene del derecho francés, del cual somos tributarios nosotros en materia de derecho administrativo. Hay una regla en el juzgamiento de legalidad de los actos administrativos. Usted a un determinado hecho le aplican la norma vigente al momento. Y cuando va a tomar una decisión, usted aplica la norma vigente al momento de tomar la decisión. Y para el juzgamiento de la legalidad de esa decisión administrativa, cuando es demandada ante el juez administrativo, ¿usted con qué normas la debe juzgar?
Pues usted la debe juzgar con las normas vigentes al momento de la toma de la decisión. Entonces, ¿cómo juega el principio de favorabilidad? ¿Cómo debe funcionar debidamente? Es que si usted comete una falta hoy, y mañana, pasado, en un mes, en 2 años, cuando le van a resolver ese proceso sancionatorio, la autoridad cuando va a tomar la decisión se encuentra que hay una norma nueva que se expidió después de los hechos, que dice que esa conducta ya no es falta. ¿Usted puede sancionar? No, principio de favorabilidad. O que esa norma nueva le baja la intensidad de la sanción. ¿Cuál le aplica? ¿La más alta o la más benigna? Pues por supuesto, la más benigna, principio de favorabilidad. Pero lo que no puede hacerse, que es el malentendimiento, y eso se explicó en la sentencia de 4 de junio de 2009 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo que no se puede es aplicar una norma más favorable posterior a cuando se tomó la decisión, porque el acto administrativo se debe juzgar con base en las normas vigentes al momento de la expedición. Allí, como diría pues en la película de Sherlock Holmes, elemental, mi querido Watson. El acto usted lo juzga, la decisión, no la conducta, el acto, la decisión de la administración con las normas vigentes al momento de su expedición. De manera que si la norma más favorable que despenaliza la conducta o le baja la intensidad de la sanción es posterior a cuando se tomó la decisión administrativa, ya no es posible aplicar el principio de favorabilidad, porque eso ya no es favorabilidad, es mutación de la legislación. Y como el tiempo aquí nos angustia, simplemente así muy rápidamente para que tengan el dato, que es de todos los días, lo ve uno así pues en estrados judiciales, en nuestro diario trajinal a quienes escogimos vivir entre el auto y la caducidad, ahí se le va la vida a uno. Simplemente el dato así rápido, lo de la responsabilidad objetiva, no, eso sí, debido proceso. No puede haber responsabilidad objetiva, aquí no puede haber, eso está proscrito por la Constitución. No, aquí como la canción de Jarabe de Palo, el grupo español, depende. De según cómo se mire, todo depende. Y entonces, por ejemplo, en materia financiera de transgresión a las normas del Estatuto Financiero, la jurisprudencia del Consejo de Estado y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de manera uniforme, coincidente, sostienen que sí es posible la responsabilidad objetiva. Allá no hay tiempo en materia financiera ponernos a hurgar, a buscar si hubo dolo, si hubo culpa y si fue grave. No, es que se nos cae la economía. Y hay que tomar medidas inmediatamente para corregir y contener. Y si no, todo el mundo corre a sacar sus ahorros, como está ocurriendo ahorita. Mire, que nos vamos a independizar. Sí, todo el mundo ahí en Barcelona a sacar sus recursos, nos vamos. Y vaciaron los bancos. O como cuando aquí dijeron, oiga, mire, es que hubo un desfalco en Bancolombia. Así todo el mundo al otro día a retirar las platas. ¿Y están las platas en el banco? No están. Y si no están, dice la gente, se las robaron. Pánico económico. Entonces, ahí no hay tiempo de ponerse a indagar. De si hubo culpa, no hubo culpa, si hubo dolo, preterintención, si fue queriendo o sin querer queriendo. Responsabilidad objetiva. Pueden mirar, por ejemplo, sentencia de 25 de marzo de 2004, sección cuarta del Consejo de Estado, con ponencia de la doctora María Inés Ortiz, donde dice que no se aplica, pero la Corte Constitucional dice que sí se aplica, tanto en materia financiera como en materia cambiaria. Pueden ver sentencias, por ejemplo, de la Corte Constitucional, C599 de 1992, con ponencia del doctor Fabio Morón Díaz, sentencia C690 de 1996, sentencia C010 de 23 de enero de 2003, con ponencia de la doctora Clara Inés Vargas. Pueden ver sentencias del Consejo de Estado de 12 de diciembre de 2002, sección cuarta, magistrado ponente Germán Ayala Mantilla. Y pueden ver, por supuesto, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, yo debo ser coherente con lo que digo y pienso, sentencia de 19 de febrero de 2015 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ponente Freddy Barra Martínez. Y hay un temita, si me regalan 5 minuticos, yo sé que están que se nos ahuman los frijoles, pero ya nos vamos para allá. No quiero dejar hacer un par de comentarios, si no, no podría almorzar, la verdad, y por la noche no podría dormir. De comentar de manera muy puntual el punto relativo a la confianza legítima, como principio rector de la actuación administrativa, de todos los días. Y como dice la canción, pues para muestra un botón voy a traer unos 2 o 3 ejemplos que tienen que ver con la administración distrital, para que vean si lo hemos aplicado o no lo hemos aplicado, y si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. ¿Y qué es lo que dice la jurisprudencia? ¿Qué es la confianza legítima?
La confianza legítima es un postulado conforme al cual el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, obra, procede, actúa de una manera tal que en condiciones normales, después de ver qué es lo que hace y qué es lo que ha hecho la administración, dice, oiga, pues la administración dice que esto es así, pues yo procedo así. Yo voy a hacer lo que la administración hace y lo que la administración me dice. Ese principio de confianza legítima tiene 5 requisitos que pueden conducir a ilegalidad de la decisión de la administración por traicionar el principio. Requisitos. 1. Necesitamos un acto de la administración suficientemente concluyente, definitivo, para provocar un acto de confianza en el ciudadano. 2. Que la administración genere signos externos que incluso sin necesidad de ser jurídicamente vinculantes le digan al ciudadano cómo es que tiene que actuar. 3. Necesitamos un acto de la administración que reconoce o constituye una situación jurídica individualizada con vocación de perdurabilidad en el tiempo. 4. Una causa idónea para provocar la confianza legítima del afectado. Y 5. Que el administrador haya cumplido los deberes y obligaciones que le incumben en cada caso. Vamos al primero. Necesitamos un acto de la administración suficientemente concluyente para provocar en el afectado uno de estos 3 tipos de confianza, es decir, de convicción. Hace algo la administración que genera una forma de actuar en el administrado. Voy a traerles un ejemplo gráfico. Resulta que esto se falló en una sentencia de 1 de septiembre de 2001, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, subsección B, expediente 2003-00688. ¿Qué pasó? Resulta que X persona importó un vehículo automotor, tipo sedán, un BMW, y lo internó al territorio nacional, y después de un tiempo le cae la autoridad, la DIAN, y le dijo, señor, sus papeles. Muéstreme los papeles de internación, factura de compraventa, manifiesto de importación, declaración de importación. Y le dice, oiga, esto está mal, esto es contrabando, esto no está autorizado, se lo incauto. Después de que lo incauta, empieza la indagación para ver si lo decomisaba o no. Y resulta que hace todo un procedimiento la DIAN para terminar concluyendo en esa actuación administrativa de oficio que el vehículo estaba legalmente internado. Y le da lo que técnicamente llama el estatuto aduanero el levante, o sea, luz verde. Tranquilo, qué pena con usted, váyase en su carro, no tiene problema. Pasa un tiempo y este señor vende el vehículo y lo compra un tercero. Y cuando el tercero va en su BMW, sacando el codo, le cae la DIAN. Oye, le dice los documentos que respalden este vehículo, porque tenemos una información de que este vehículo como que no fue legalmente internado al país. Le incautan el vehículo, empieza la indagación, le dije, no señor, aquí hay una diferencia, el punto estuvo en el modelo, en el año del vehículo, si era 1998-2001, aquí hay una diferencia de modelo, cambia el modelo, no es el mismo vehículo, decomiso. El decomiso no es sanción, es una simple definición jurídica de una mercancía. Decomisado. Perdió el vehículo. Entonces él vino y demandó. Y allí, ¿qué aplicó el tribunal? Dijo, confianza legítima. ¿Por qué? Porque cuando el tercero adquirente, que fue de buena fe, cuando fue a adquirir el vehículo, dijo, bueno, muéstreme los documentos. Y fue allá a la oficina de tránsito, a la Secretaría de Tránsito y Transporte, y dijo, oiga, sí, aquí está legalmente matriculado, aquí está inscrito, aquí está la factura de compraventa, aquí está el manifiesto de importación. Y adicionalmente, como él sabía que el vehículo había tenido un problema, pues él se fue a la DIAN y pidió una copia que le certificaran si ese vehículo estaba saneado o no. Le dijeron, sí, el vehículo está saneado. Y le dieron una copia del acta de levante. ¿Quién se la dio? La DIAN. Cuando él hace todo eso, dice, no, pues yo ahora sí compro. Y cuando ya compra le dicen, no, qué pena, es que resulta que nosotros nos habíamos equivocado, que eso estaba mal. No puede ser. Traición del principio de confianza legítima. Eso lo pueden ver en una sentencia, repito, de 1 de septiembre de 2001, del Tribunal Administrativo. Otro. Esto que del acto de administración genere un acto de confianza puede ser
que confianza en el afectado, que es lícita la conducta que mantiene en su relación con la administración, lo cual pone de presente que hay una inexistencia de culpabilidad y que hay una inexistencia de responsabilidad. Ponerles un ejemplo concretico del Distrito Capital de Bogotá. Esto lo pueden ver en una sentencia del 7 de octubre de 1999, de la sección tercera del Consejo de Estado, expediente 12387. ¿Qué ocurrió? Resulta que el Distrito Capital tenía un parque automotor, un lote de vehículos tipo buseta. En esa época en que todavía manejaba, tenía una parte de prestar directamente el distrito el servicio de transporte público de pasajeros. Y entonces tenía esos vehículos y como ya el distrito deja de ejercer esa actividad, dijo, bueno, ¿y ahora yo qué hago con este parque automotor? Pues lo voy a vender. Y entonces para venderlo, ¿qué hizo? Una subasta pública. Y convocó una subasta pública. Y concurrieron los diferentes opositores, una venta a la puja, al mejor postor. Y allí participa quien finalmente resulta ganador, una sociedad que todavía funciona, por ahí la he visto sobre la carrera 30 con 64, y ahí está la venta de vehículos, no sé si serán los mismos. Se llama Sociedad Non Plus Ultra, así se llama la sociedad comercialmente. Comparece a esa subasta, hace la mejor oferta, le adjudican los vehículos, él paga, y dentro de la oferta estaba previsto estas reglas, estas condiciones de la subasta, que quien los adquiriera los podía poner esos vehículos al servicio público de transporte de pasajeros. Así estaba la condición. Bueno, Sociedad Non Plus Ultra remata esos vehículos, se los adjudican, le dan el acta y se va a la oficina a la Secretaría de Tránsito. Oiga, de Tránsito, por favor, matricúleme estos vehículos que eran del distrito, ahora son míos, mira, aquí está el acta. Le revisan y dicen, oiga, qué pena contigo, pero no se puede. ¿Y por qué no se puede? Mire, porque es que ya revisamos uno a uno la carpeta documental de cada vehículo y en todos ellos, mire, está aquí una copia de la resolución número tal de la DIAN, conforme a la cual relevó, eximió a la administración pública de los aranceles de importación de los vehículos, porque los importaba el distrito para prestar el servicio público de transporte de pasajeros directamente el distrito. Los eximió del arancel, pero sujeto a una condición. Allá en el Areal 6, en el evento en que se enajenen estos vehículos a un tercero, público o privado, esa enajenación solo se podrá hacer previamente el pago del arancel. De manera que con el mayor gusto, Sociedad Non Plus Ultra, nosotros le matriculamos esos vehículos, pero siempre y cuando usted primero se ponga al día con la DIAN. Tamaño lío. Pues no le matricularon y él dijo, yo no pago, porque si ya pagando el arancel, pues ya no es negocio. Yo rematé porque era atractivo el precio y me lo gané en franca lid. Un acto que generó confianza. ¿Quién convocó? La administración. Pero nunca pensó que la administración le iba a tumbar o que la administración se iba a guardar la información de que el precio ya no era ese, sino que había que sumarle allá el arancel. Pues ¿qué tuvo que hacer? Pues tuvo que demandar. Y ahí tiene una curiosidad procesal. Es que demandó en acción de reparación directa. Eso que explicaba ahora el doctor William Herrera tiene mucho de razón. Que la división entre responsabilidad contractual y extracontractual del Estado, eso no es matemático, eso no es así que aquí ponemos el cuchillo y por aquí para un lado lo extracontractual y para acá lo contractual. No funciona así. Entonces resulta que esa sociedad demandó en ejercicio de la acción de reparación directa, dijo responsabilidad extracontractual. ¿Cuál es la causa? La omisión en hacerle el traspaso de los vehículos. Entonces el Consejo de Estado dijo, un momentico, esto no es responsabilidad extracontractual, esto es responsabilidad contractual. Porque aquí en el fondo lo que hay es una compraventa, solo que mediante la figura o el procedimiento de subasta a la puja, pero típico contractual. Pero aquí no hay fallo inhibitorio, dijo. ¿Por qué? Porque la caducidad es la misma, 2 años, las partes son las mismas, el contrato está aprobado, hay legitimación en la causa por activa y por pasiva y fallo. Y allí se declaró la responsabilidad del distrito y tuvo que pagar
esa millonaria condena. Miren otro. La confianza legítima también requiere que la administración genere signos externos que incluso sin necesidad de ser jurídicamente vinculantes orienten al ciudadano hacia una determinada conducta. ¿Qué significa esto? Que la administración realiza una serie de conductas que los hace explícitos, a veces inclusive documentalmente, materialmente, que llevan a que el ciudadano crea en la administración. Y resulta que cuando procede en la forma que le indica, le aconseja o le sugiere o le dice la administración, cuando va a definir la administración le dicen, ah no, qué pena contigo, pero así no era. Y le genera perjuicios. Aquí vale la pena traer el siguiente ejemplo. Son esos casos en los que la administración con estos hechos racionalmente induce al ciudadano a una determinada conducta, en la convicción de que lo que está haciendo está bien, que lo que está haciendo la administración se ajusta a derecho. Él cree, le cree a la administración, porque si no le creemos a la autoridad, pues apague la luz y vámonos. El caso fue el siguiente, ocurrió en Armenia. Esto se falló con una sentencia de 4 de septiembre de 2003, expediente 1995-03828. 3 minutos y concluyó. ¿Qué ocurrió? Resulta que Armenia, hasta hoy, es una de las tantas ciudades intermedias del país, de los 1050 y pico municipios que tiene el país, en donde hay una tradición diferente a estas grandes urbes como Bogotá, Barranquilla, Medellín, donde el día y el sitio de concentración de la gente es la plaza de mercado. Y allá se reúnen y generalmente lo tradicional es que el domingo es el día de mercado. ¿Y qué ocurre? Como ve uno, yo hago mercado, por ejemplo en Palo Quemado, pero allá no solo se expenden los productos internamente en el recinto de la plaza, sino que invaden el espacio público, el andén y la calzada. Ahora ponen unas vallas, ¿no? Allí en Palo Quemado para los que vayan a hacer mercado. Allá sale un poco más barato. Se invade el espacio público. Todo el tiempo. Yo llevo aquí un poco de años, ya con ese acento paisa pues sabrán de dónde soy. Llevo un poco de años de acá y siempre he visto lo mismo. Siempre he visto lo mismo, que se invade el espacio público, el andén y la calzada, con las ventas. ¿Y la administración sabe? Por supuesto que sabe. Es más, los funcionarios del distrito van a hacer mercado allá. ¿O no? Allá van a hacer mercado. La administración sabe. Y entonces ocurrió que por años, por más de 25 años quedó probado en el proceso, por más de 25 años, allá se venían, en Armenia, el día de mercado, los domingos en la mañana, se expendían los productos, los agrícolas, los pecuarios, no solo en el interior de la plaza, sino en las afueras, alrededor de la plaza. Se invadía el andén y la calzada, por más de 25 años. Pero resulta que, para la época en que ya se presentan los hechos, comienzos de los 90, se volvieron frecuentes unas trifulcas, unas peleas, unas riñas ahí entre algunos de los expendedores. Había 200 por afuera instalados. Cada domingo. Pasaba la hora de mercado, 2 de la tarde, levantaban y la calle quedaba en perfecta normalidad. Entonces resulta que se vuelven frecuentes las peleas y va la administración allá, va la alcaldía, va con el inspector de policía y el secretario de gobierno, hombre, dice, hombre, no se pongan a pelear, ¿cómo van a dañar la cosa si ustedes viven de esto? De manera que, hombre, calmen los ánimos y trabajen con tranquilidad, hombre, y disfruten de esta posibilidad de trabajo. Pero eso sí, me vuelven a protagonizar un acto de esta naturaleza y lo saco, los retiro, los desalojo. Bueno, llega el domingo siguiente y otra pelea. Entre los vendedores, ya saben de qué naturaleza son esas peleas, ¿no? Entre ellos. Llega la pelea. Le informan a la administración, y entonces la administración dijo, yo voy a adelantar, dijo, un proceso policivo de restitución del espacio público. Y lo adelantó, en contra de Juan Pérez. Pero había 199 más, solo de Juan Pérez. 1 métrico cuadrado, solo ese metro cuadrado, el resto no. Y claro, se tramita ese procedimiento y terminó con la decisión, que ¿cuál se imaginan que sería? Hombre, pues está invadido el espacio público, eso no está autorizado, tiene que irse, desalojo. Se expide el acto administrativo. Piden el concurso de la policía para retirarlo físicamente a ese vendedor. Le dicen, mire, qué pena, señor, tiene que irse, usted perdió, quedamos contraventor, se va, supuestamente para restitución del espacio público. Usted se va. ¿Qué restituyeron? 1 metro cuadrado. El resto siguió invadido. Y le incautaron
un parqués, un cuchillo viejo, sucio, 2 papayas, 2 manos de banano y una botella de miel de abejas. Eso le incautaron, se lo incautaron. El caso resulta interesante porque es un asunto que uno dice, hombre, qué absurdo, es una cosa, con perdón la expresión, lo voy a decir con crudeza, pero respetuosa, estúpido el caso. Y resulta que no, resulta interesante al menos académicamente por 2 razones. Esto se valió con una sentencia de 4 de septiembre de 2003, expediente 1995-038-28 de la sección tercera del Consejo de Estado. ¿Qué pasó? Le incautan las mercaderías y el señor interpone tutela por violación de la confianza legítima. Y el juez de tutela dijo, oiga, sí señor, violación de la confianza legítima, aquí hay derecho al trabajo y violación del debido proceso porque aquí hubo una desviación de poder. Aquí no le ejerció ese procedimiento policivo para restitución del espacio público, sino simplemente para sacarlo, porque él era la manzana de la discordia. Tanto es así que los 199 allí siguen trabajando. Ordena el juez de tutela que lo reintegren, que lo reinstalen en su puesto de trabajo. Y entonces, bueno, le dicen, bueno, vuelva a su metro cuadrado y le devolvieron el parqués, el cuchillo y una balanza, ¿no? Una balanza, me olvidaba, la balanza. Pero no le entregaron las 2 papayas, la mano de bananos y la botella de miel de abejas. Le dijeron, son elementos perecederos, de manera que cuando los incautamos, en todo el procedimiento ahí policivo y luego la tutela, ya han pasado unos cuantos meses, pues eso se descomponía, lo regalaron a una institución de beneficencia, algún orfanato. Dijeron, qué pena, pues eso ya no los tenemos. Pues el señor dijo, reparación directa. ¿Y qué demandaba? Pues su daño emergente, las 2 papayas, la mano de bananos y la botella de miel de abejas. Absurdo. Y ese asunto llegó al Consejo de Estado, donde un proceso tarda en total 13.5 años en tramitarse, diagnosticado por la Agencia de Cooperación Alemana GTZ. Oiga, terminó resultando de alguna manera interesante eso. ¿Por qué? Digo yo desde el punto de vista académico. Finalmente eso se falló en el Consejo de Estado. Tuvo vocación de segunda instancia porque él pedía 1000 gramos de oro por prejuicio moral. Entonces resulta que, claro, estaba aprobada la responsabilidad, violación del principio de confianza legítima. Violación del principio de confianza legítima. Y resulta interesante porque allí se aplicó, no se pudo determinar el valor de la mano de bananos y la cosa y las papayas allá en el año 90 y pico, y entonces se determinó una indemnización in natura. Devuélvale 2 papayas de la mejor calidad, una mano de bananos y una botella de miel de abejas. Eran elementos perecederos, aquí una glosa, un paréntesis, todos eran elementos perecederos, menos uno, la miel de abejas. Es el único alimento orgánico que no se descompone, el único, cuando es puro. ¿Dónde lo aprendió? En Discovery en la escuela, ahí lo aprendió. Pero eso se aplicó por violación del principio de confianza legítima. Lo propio ocurre cuando la administración reconoce o constituye una situación jurídica individualizada con vocación de perdurabilidad, de estabilidad en el tiempo. Pues aquí tenemos 2 casos evidentes. Los vendedores mal llamados ambulantes, porque no son ambulantes, son estacionarios, de la carrera séptima aquí, entre calle 2 y 26. Y los libreros, a donde yo iba a comprar cuando era estudiante, libros no de segunda sino de tercera, en San Victorino. Y entonces, un día la administración dijo, oiga, vamos a recuperar el espacio público. Y los desalojaron a los libreros. Pues las demandas no se dejaron esperar. ¿Violación de qué? Confianza legítima. Es que inclusive la administración les había dado carné a algunos. Estaban carnetizados. Y claro, tenían invadido los andenes, por supuesto. Pero había un principio de confianza legítima, que fue traicionado por la administración, lo cual compromete su responsabilidad, y de eso que les anunciaba o les refería también ahí tangencialmente el doctor William Barrera, pues no se les olvide que hay de por medio también está la acción de repetición. Les agradezco infinitamente la paciencia que han tenido para soportarme. Muchas gracias.